de vuelta aquí en La Voz de los que Sobran para conversar acerca de este 29, que es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, y de la marcha que mañana están convocando y que es una marcha que se ha convocado de carácter familiar. Así que queremos conversar contigo, Bruno, que eres miembro de Cineastas por Palestina y coordinador de esta marcha familiar en Santiago, que tiene... Parte por contarnos un poco, porque tiene como un recorrido que es distinto a lo que habitualmente vemos, ¿no? Sí, así es, Ale. Esto es una marcha inédita en cuanto al recorrido. La marcha está convocada para las 11 de la mañana del día sábado 30 de noviembre. A las 11 horas vamos a comenzar a marchar bajando por Providencia desde Metro Salvador y vamos a finalizar en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la fachada, en la explanada. Pero entonces, ¿van a bajar desde Providencia por la Alameda? ¿Por dónde van a hacer? Vamos a bajar por Providencia, vamos a doblar por Pío Nono hacia la derecha y vamos a bajar bordeando el parque. Y luego vamos a ingresar a José Miguel de la Barra. Ahí va a haber un escenario, va a haber un acto, van a haber algunas agrupaciones musicales, artísticas. Y bueno, un momento conmemorativo, no es una celebración, es una conmemoración por dos razones. En primer lugar, porque estamos en la mitad de un genocidio en curso, un genocidio que no inició después del 7 de octubre, sino que es un proceso histórico que lleva alrededor de 100 años. Y por otra parte, estamos conmemorando una fecha especial que es el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, una fecha decretada por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 77 para reivindicar los derechos inalienables del pueblo palestino, que tienen que ver con su soberanía, con el derecho a su territorio, también con el derecho al retorno, que es una cuestión urgente de resolver para el pueblo palestino, porque en la medida en que Israel continúa anexando nuevos territorios, está vulnerando ese derecho y está poniendo en juego las posibilidades de que el retorno se haga efectivo. Por lo tanto, todos estos llamamientos son en un tono de urgencia, y también de reivindicación de la responsabilidad que tiene la comunidad internacional. En ese sentido, nosotros como chilenos tenemos que sentirnos parte de ese llamado y de esa responsabilidad. Muy bien, me parece muy importante lo que estás diciendo, lo que estamos viendo, bueno, pero lo que hemos visto desde, quizás, claro, esto no partió y concordamos contigo, después del 7 de octubre, pero sí hemos visto que se han recrudecido mucho los ataques en contra de quienes viven en la Franja de Gaza y de una manera realmente que el corazón se aprieta con esas imágenes que yo también, uno se pregunta si dejar de verlas o no, porque son imágenes que son tremendas, niños, niñas que están sufriendo. El otro día veía una historia de un niño que estaba abrazado a la tumba de su madre. Te juro que me dio una cosa que ya no podía parar de llorar un rato, porque es demasiado fuerte lo que vemos, es de una inhumanidad que no tiene nombre y no puede ser que caigamos en lo mismo cuando ya alguna vez en el mundo ya se vivió, ¿no? Como que uno se pregunta, ¿cómo es posible? Bueno, hay una frase emblemática que es parte de como una suerte de industria cultural a esta altura, que se llama que es la no repetición o el nunca más, ¿no? Que vemos como esa frase es utilizada sobre todo por países como por ejemplo Alemania, que tienen unas políticas internacionales bastante fuertes, visitan los museos de la memoria y los derechos humanos del mundo, reivindicando esa frase, y vemos que Alemania, por ejemplo, hoy en día es el segundo principal exportador de armamentos a Israel, ¿no? Al Estado infanticida. Y eso es no menor, porque, por ejemplo, la revista Lancelot de Inglaterra, una revista totalmente seria y con investigación científica, logró determinar de que las cifras se quedan realmente cortas respecto de los muertos. Sí. O sea, superan fácilmente los 200.000, considerando además las personas que aún se encuentran bajo los escombros. Por otra parte, en tan solo 6 meses cayeron o fueron lanzadas 80.000 toneladas de bombas sobre Gaza. Y Gaza no es un lugar del cual la gente pueda huir. O sea, ya sabemos que Gaza es una ciudad, o sea, una cárcel o quizás un campo de concentración, ¿no? A cielo abierto, rodeados por muros y también por el mar. Por un mar que el palestino tampoco puede utilizar, que es el Mediterráneo, ¿no? Palestina perdió básicamente el derecho también al acceso del mar Mediterráneo. Es muy fuerte lo que estamos conversando. Hassan, ¿querías preguntar algo? Sí, es difícil desde
desde Chile, desde tan lejos, desde los movimientos sociales que exigen cosas a sus gobiernos, a tratar de ver algo constructivo en esa situación. La situación política es desoladora. Hay un cese de fuego en el Líbano que en realidad uno dice que es bueno que haya cese de fuego, pero en realidad esto deja a Gaza cada vez más sola. El pueblo de Gaza está solo porque Hezbollah fue la única organización que estaba peleando militarmente para los gazatíes. Ellos estaban lanzando cohetes al norte de Israel, obligando la evacuación de 60.000 ciudadanos y ciudadanas israelíes como una presión para la paz en Gaza. Lo que pasó después es que negociaron aparte. No es que no hay árabes trumpistas. Tiffany Trump, la hija de Donald Trump, está casada con un multimillonario libanés. Y de ahí se hizo la negociación. Y entonces el Líbano va al final en un proceso de cese de fuego porque abandonaron la exigencia número 1 en su negociación, que fue: nosotros vamos a la paz cuando ustedes terminan la guerra en Gaza, que no han hecho. Entonces eso es el abandono total de los gazatíes. No hay solidaridad del mundo árabe en términos políticos y sociales de parte de los europeos. La más absoluta vergüenza de la posición pro genocidio, a pesar de que la Corte Internacional que condenó a Putin y hasta el gobierno de Estados Unidos, que no firmó el Estatuto de Roma que apoya la Corte Internacional, dice: qué bueno que Putin, el criminal de guerra, está con orden de arresto de parte de la Corte Internacional Penal. Pero ahora que hacen lo mismo con Netanyahu, no. Ahí empieza entonces la hipocresía total del primer ministro de Reino Unido, del presidente de Francia, del canciller de Alemania, que todos aplaudiendo el orden de arresto contra Putin, ahora dicen que no, los órdenes de arresto no aplican. Entonces hay un abandono político de Europa definitivamente, ni hablar de Estados Unidos, ni hablar del mismo mundo árabe. Entonces el pueblo de Gaza está muy solo. ¿Qué se puede exigir desde Chile al gobierno del mundo para tratar de mejorar esa situación? Bien, mira, yo creo que no solo tenemos que exigir, sino que también tomar acción. Las dos cosas son al mismo tiempo, ¿no? No basta con reclamarle al gobierno, lo cual es muy importante, pero también cada uno como individuo tiene que tomar acción al respecto, porque la impunidad se inicia con el silencio. El silencio es brutalmente cómplice de este genocidio. Por lo tanto, eso es un llamado directo a cada persona que tiene la posibilidad de actuar de algún modo u otro. Eso inicia conversando estas problemáticas y luego cuestiones más concretas como asistir a la marcha, no consumir productos que vengan de Palestina ocupada. En el caso de Chile no son muchos, pero sí son importantes. El boicot ha hecho la diferencia. Hay grandes transnacionales que han mostrado mermas. ¿Como cuáles? Sí, varios Starbucks han cerrado en distintos lugares, por ejemplo. Eso es súper importante. Pero también el boicot, que es el boicot académico, el boicot cultural, el boicot financiero o de consumo, son súper relevantes porque finalmente también son mecanismos para tomar conciencia. Por otro lado, Chile ha tomado una posición muy clara respecto de la legitimidad de Palestina, del Estado palestino, con el reconocimiento que además ha sido transversal. No es cosa de reconocimiento por parte de gobiernos de izquierda ni de derecha, sino que más bien del Estado de Chile. Y eso implica de que hay que acatar, ¿no?, y actuar con la responsabilidad internacional que merece. Por una parte, embargo de armas. Chile no puede tener acuerdos en términos armamentísticos o de seguridad con empresas israelíes que están directamente implicadas en genocidio. Eso es muy importante. Por otra parte, las relaciones comerciales en general, cuando hablamos de relaciones comerciales, hay que entender que gran parte de la economía de Israel opera en Palestina, que es lo que se denomina Palestina ocupada. Perfecto. Lo que hace Israel, o el Estado infanticida... Me gusta ese concepto, Estado infanticida. Eso es, el Estado infanticida lo que hace es usurpar los impuestos de los palestinos, los recursos naturales.
En Chile ya llegó la empresa Mecorot, que es una empresa que se supone que es una empresa que gestiona muy bien las aguas, cuando en verdad lo que hizo fue robar el agua de los palestinos, y no solamente de los palestinos. Los Altos de Golán son un sector que hay mucha agua y que abastecía la región. Existe el mito de que Palestina era no solo un lugar desierto, sino que con una baja economía. Bueno, cuando se decreta la partición de Palestina, en ese momento Palestina era el principal exportador de la naranja o de los cítricos, la naranja de Jaffa, por ejemplo. Mira. O sea, son tierras muy prósperas. Y en ese sentido, todas estas empresas israelíes que explotan los recursos de los palestinos están directamente involucradas en crímenes de guerra. Por lo tanto, ningún país debiese, por ejemplo, importar productos desde Palestina ocupada. Oye, había un festival de cine en Las Condes, sí. Que era el Festival de Cine Israelí, festivo. ¿Se logró bajar eso? Mira, no tengo idea. En primer lugar, yo creo que no. Es que hay una persona que está comentando que se logró bajar. Yo no sé, yo firmé para que no fuera, pero no sé si se logró bajar. Mira, no sé si se logró bajar. De hecho, ayer me llegaron algunas como imágenes que al final no sé si son fake o no, de que lo habían cambiado de sede. Ya. Pero finalmente es lo mismo, ¿no? La agenda del sionismo es tan macabra, ya a esta altura es tan pornográficamente evidente de que lo que están haciendo es propaganda genocida, que son eventos que, en primer lugar, tienen una agenda muy corta, no se pueden llevar a cabo, la gente los funa, porque el mundo, en cierto modo, y aquí viene una cuota de esperanza, yo creo que la gente igual está despertando. Israel está cada vez más cercano a su desmantelamiento. Es un país, de hecho, no alcanza a ser un país, es más bien algo similar a un engendro. Yeah. Por ejemplo, no tienen frontera. Si yo te preguntara cuáles son las fronteras de Israel, bueno, ni ellos saben. De hecho, en su definición se basan como un país que no tiene fronteras, por lo tanto, continúan anexando territorio. Como decía Hassan, la población de Israel está migrando. El colono o el sionista no está como en Israel, porque el mito del país más seguro, evidentemente, ellos mismos lo destruyeron con unas políticas internacionales que son macabras. Su economía está por el suelo. Como decía Hassan también, Hezbollah ha logrado que todo el norte de Palestina ocupada, o Israel, se esté desocupando. La economía ya, es decir, los fondos de inversión están saliendo. Esta economía próspera para el mundo del ecosistema de las startups también se ha acabado. En fin, claro. Está súper compleja la situación, y además la situación interna de Israel es insostenible. No solamente es un gobierno genocida, sino que también es un gobierno corrupto, y hemos visto como, por ejemplo, han allanado las sedes de Al Jazeera, o recientemente se está cerrando el diario y censurando el diario Haaretz, que claro. Es un diario que ellos dicen que es como el diario más de izquierda. Bueno, yo lo veo bastante centro-derecha. Israel tiene eso, ¿no? Pero es que bueno, tienen un gobierno, claro, tienen un gobierno de ultraderecha, por lo tanto, todo se como que tiende para allá, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿qué iba a decir, Hassan? No, dígalo más. No, centro derecha no es, pero centro, digamos. Sí, tiene, centro. En un contexto de un país donde está pasando un genocidio, tiene voces que denuncian fuertemente el genocidio, que denuncia en lenguaje que podríamos usar nosotros, pero eso es la minoría de izquierda de Haaretz. Haaretz tiene hasta personas que son del centro. Sí. Tenemos ya desde el centro hasta la izquierda. Tenemos comentarios de nuestro público. Coronel Alves dice: Israel se quedará solo y aislado. Así será. Francisco Salé Readi dice: al final, para cuidar Chile hay que ser solidarios con la causa del pueblo palestino. Aquí muchos dando lucha, pero falta más apoyo, educarnos y ser comunidad. Lo mismo que para ser mejores chilenos. Igual, Carolina Albornoz dice: para mí el mundo completo es cómplice y responsable de lo que le pasa a los palestinos. Y ni nada, pocas cosas chistosas que estaban pasando. Haaretz puso una publicidad en su Instagram que me gustó. Que dice, tiene fluidez en inglés y hebreo, quiere trabajar para enfrentar al dictador suelos que te van a sancionar, trabaja con nosotros. Ya es impresionante, es como, imagínate si es como el gobierno de Trump, porque es muy Trump, pero a nivel máximo, diciendo que vamos a censurar el New York Times. Porque Trump odia el New York Times. Siempre dice, no, que son liberales, son de izquierda, pero son críticos a Trump. Pero la respuesta desde el gobierno es sancionar el periódico. O sea, dice,
No, es increíble. Otro nivel de locura. Eso es un país que realmente está en un colapso moral. Sí, un colapso moral y además hay cuestiones muy psicopáticas, ¿no? O sea, vemos una sociedad que se manifiesta, por ejemplo, con mucha vehemencia por sus rehenes, pero pueden convivir perfectamente sabiendo que su Estado permanentemente secuestra incluso niños palestinos, ¿no? Claro. Y impulsan proyectos de ley para que aquello sea legal. Entonces hay una distorsión de realidad en la sociedad israelí. Bueno, hay muchas, incluso documentales podría recomendar. ¿Cómo cuál? Israelism, un documental que justamente se hace cargo del lavado de cerebro que opera dentro de la sociedad israelí, ¿no? Interesante. Sí. Y eso viene también a personas que están en otros países, ¿eh? Porque también hacen ese proselitismo, pues en otros países de también. hecho, justamente, claro, hay argentinos, Claro, polacos, moldavos, rusos, etcétera, que son prácticamente mercenarios que van a la guerra. La marcha de mañana incluye a médicos, periodistas, y hay un llamado, digamos, a que estos profesionales también usen algunos símbolos. Cuéntanos un poco de eso, de los simbolismos y de la fuerza que creen que puede tener esta estrategia en particular. ¿Por qué la van a usar? Bien, mira, respecto a aquello, lo primero que quiero decir es que la infancia en Palestina está muy dañada. La infancia de las familias palestinas están muy dañadas o estamos muy dañados. Yo tengo una hija de 6 años y me duele mucho que ella tenga que escuchar cosas que son realmente dolorosas y que algo propio de los palestinos. En Chile somos 500.000 de palestinos que estamos sufriendo mucho por esto y también reconocemos que hay un llamado, o sea, hay una cuestión muy solidaria que se está activando también con la población en general y por lo tanto ante ese dolor de la infancia tomamos la decisión de que los niños encabecen la marcha en una suerte de bloque infantil que va a ser además un espacio de resguardo por las imágenes y por los gritos. A mi hija, bueno, mi hija ha llegado a la escuela un día lunes cantando lo que le toca escuchar a los niños palestinos y claro, es una realidad, es así, los niños palestinos tienen que escuchar esas cosas, tampoco es algo que se pueda callar, pero también es muy duro y por lo tanto tomamos la decisión de encabezar la marcha por una cuestión simbólica con la infancia y también como un espacio de resguardo. Así que quien llegue, las familias que lleguen con sus niños, vayan adelante la marcha, va a ser un lugar protegido. Y por otra parte, como dices tú, el llamado también es a los distintos gremios y sectores. Van a marchar abogados juntos. Tú sabes que Chile se ha hecho parte de la demanda internacional con cientos de abogados. Por otra parte, van a marchar médicos. Y así, nosotros esperamos y estamos tratando de activar que desde los distintos espectros de la sociedad, periodistas, médicos, etcétera, también logren alzar la voz y posicionarse. ¿Por qué son tan importantes estos actos simbólicos? Como para ir cerrando ya, porque... Sí. Te lo pregunto por discusiones que a veces he escuchado, ¿no es cierto? Gente que dice, bueno, pero esto es simbólico, ¿y de qué sirve? Bueno, en realidad no es tan simbólico, yo creo que no es tan simbólico. Ponte en el lugar, por ejemplo, si retrocediéramos al tiempo, un judío rodeado de nazis que no pudiera saber quiénes son quien lo rodea. O sea... Yo como palestino me siento muy afectado, por ejemplo, cuando me rodea gente que no es capaz de decir esto está bien o esto está mal. Creo que eso es una situación peligrosa. No sé qué tanto haya que discutir y que entender para simplemente tener la claridad de condenar un genocidio que se ha ensañado con la infancia y las mujeres, por ejemplo. Yo creo que es casi una cuestión de común, una cuestión de sentido común y por lo tanto no es solo una cuestión simbólica, sino que es una cuestión concreta. El Kufiyé tiene dentro de su simbología y patrones un punto que al conectarse con otro punto se transforma en una red, que es finalmente la diferencia entre el yo y el nosotros. Eso es algo que Palestina trata de transmitir, que tiene que ver con la colectividad. Es muy importante que colectivamente tomemos posición respecto de lo que está bien o está mal, porque nosotros no estamos libres de lo que está sucediendo en Palestina. El sionismo tiene sus garras bastante expandidas, basta con ver lo que está sucediendo en Argentina y el loco Milei cómo se está apropiando ya de recursos y siguiendo una agenda sionista bastante evidente. Estamos viendo el llamado a la marcha
de mañana a las 11 en el Metro Salvador y que finaliza en el Museo de Bellas Artes con un acto ahí en su explanada para que mañana entonces se unan a esta marcha que es un llamado familiar. Sí. Entonces es a las familias a quienes hacemos este llamado. Yo te lo preguntaba básicamente también porque en Ñuñoa hay una discusión que tiene que ver con el nombre, el cambio de nombre de la calle República de Israel. Y bueno, para mí es fundamental. Creo que es parte de las cosas que podemos hacer. No sentirnos impotentes frente a un genocidio. Creo que nadie puede sentirse como que nadie puede evitar sentir dolor ante esas imágenes, al menos un ser humano para mí, no se puede. Entonces, claro, hay mucha discusión sobre cuáles son las medidas que podemos tomar y eso es, ir a una marcha quizás puede aliviar un poco el corazón, ¿no? En esto y por eso hacemos este llamado. Alejandra, así como nosotros estamos viendo lo que sucede en Gaza también nos están viendo a nosotros, eso es súper importante decir, los palestinos están muy atentos a los llamados de la comunidad internacional y también es un mensaje directo. Nosotros, bueno, los palestinos estamos permanentemente hablando con gente que está, por ejemplo, en Gaza. En Gaza hay mucha gente que está pidiendo ayuda y en Chile hay muchas agrupaciones de médicos, de cineastas, hay muchos colectivos que hacen remates, intentan recaudar dinero, lo envían. Sí. En fin, hay una activación muy potente, sobre todo de la juventud y de la tercera generación, como le llamamos, que somos los nietos de los palestinos que llegaron a Chile. Perfecto. Y eso lo están haciendo. Bueno, hagamos un último llamado, ¿te parece, Bruno? Sí, esto es llamado en el marco del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino a marchar mañana sábado 30 de noviembre a las 11 horas desde el Metro Salvador hacia el Museo Nacional de Bellas Artes. Esto es una marcha totalmente pacífica, es un llamado de alerta, un llamado internacional que proviene desde Palestina. También mencionar de que la marcha cuenta con permiso de la Intendencia. Y como todas las marchas, son marchas familiares, pacíficas y que tienen un solo objetivo, que es reivindicar los derechos del pueblo palestino. Muy bien, ahí está el llamado entonces para que ustedes se unan también a esta marcha familiar que mañana comienza a las 11 de la mañana en el Metro Salvador. Que no te engañen, suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.